Buenas noches con todos, mi nombre es César Calvo, soy estudiante de la carrera de Contabilidad de la Universidad César Vallejo. A continuación les presento un análisis del poema La Cena Miserable de César Vallejo, poema que dice así: ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa, con la amargura de un niño que a media noche llora de hambre, desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con los demás, al borde de una mañana eterna, desayunados todos? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde yo nunca dije que me trajeran? De codos, todo bañado en llanto, repito cabizbajo y vencido: ¿hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha bebido mucho y se burla, y se aleja y se acerca de nosotros como negra cuchara de amarga esencia humana, la tumba. Y menos sabe ese oscuro hasta cuándo la cena durará. Bueno, este poema es un poco triste, un poco melancólico por una situación complicada que estaba pasando el poeta. Este poema La Cena Miserable pertenece al poemario Los Heraldos Negros, que lo vamos a analizar en 5 puntos. Primero, el vocabulario del poema. Segundo, el análisis del contenido. Vamos a analizar 4 versos, ¿no? El tercer punto de este análisis sería el tema principal del poema. Como cuarto punto, la interpretación, y como quinto, una valoración acerca de este poema. Bueno, como primer punto, el vocabulario. Vemos que el vocabulario utilizado en este poema no es muy complicado. Solo he encontrado una palabra que no conocíamos, que es blasón, que en este caso sería significado de honores. Ya lo vamos a analizar. Tiene su significado. El significado de la palabra blasón son escudos de sí mismo o símbolos que aparecen en ellos. Incluso se le llama blasón a una disciplina que se dedica a analizar y detallar las características de los diversos escudos de las armas. Como segundo punto, el análisis de algunos versos. Como le mencioné, vamos a analizar 4. El primero que he seleccionado es: ¿y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? Aquí podemos interpretar, analizar que César Vallejo ya quería dejar de existir, que se preguntaba hasta cuándo tendrá vida para seguir sufriendo, ¿no? Como les mencioné, estaba pasando por una situación muy complicada. Como segundo verso he escogido: ¿y cuándo nos veremos con los demás al borde de una mañana eterna, desayunados todos? Aquí a Vallejo podemos interpretar que le gustaría saber cuándo podrá verse en la eternidad con sus familiares, porque ya, como sabemos, ya había perdido a muchos familiares, su madre, su hermano, etcétera. Como tercer verso, de codos, bañado en llanto, repito todo cabizbajo y vencido: ¿hasta cuándo la cena durará? Este tercer verso que he escogido quiere decir, por parte de Vallejo, que había sufrido mucho, que ya a veces ya no tenía fuerzas para seguir, aún tenía vida, pero ya no deseaba continuar, estaba sufriendo bastante. Como cuarto verso escogido: ¿hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Como les mencioné, blasón es el sinónimo en este caso de honores. ¿Hasta cuándo la vida nos brindará honores por haber sufrido tanto? Vallejo había sufrido tanto y esperaba en algún momento la vida le recompensara de alguna manera positiva. Lamentablemente en vida no se le reconoció. Era uno de los motivos por los cuales se sentía él triste, melancólico, ¿no? Sí, había varias razones, pero una de ellas era ese, pues, ¿no? Y esperaba que en algún momento la vida le recompensara.
Como tercer punto de este análisis es el tema principal. Después de analizar estos versos que le he mencionado, podemos llegar a la conclusión de que el tema principal era la agonía que estaba viviendo Vallejo de vivir en soledad y en la pobreza. Vamos al cuarto punto, que sería la interpretación general de este poema, en el cual se deduce que César Vallejo pasaba, como les mencioné, por una situación muy difícil, ya que extrañaba mucho a sus familiares. Esto lo podemos deducir de algunos versos, ¿no? Yo he escogido uno que es cuando dice: ¿cuándo nos veremos con los demás al borde de una mañana eterna? Este sentimiento de soledad, de tristeza, lo hacía añorar la muerte, ¿verdad? Esto también lo podemos deducir. ¿Por qué es que añoraba la muerte? Lo podemos deducir de las partes en las que menciona constantemente la frase ¿hasta cuándo? Cuando uno se refiere a hasta cuándo, es porque ya desea dejar de sufrir. En este caso era Vallejo, que quería dejar de sufrir, se preguntaba hasta cuándo estaré pasando esta situación. Ya quería que la vida se le vaya y dejar de padecer, ¿no? Como quinto punto de este análisis, la valoración. Considero que La Cena Miserable es un poema reflexivo, un poema doloroso, pero que a través de la habilidad poética de Vallejo, él nos puede transmitir este sentimiento de melancolía, de sufrimiento, por, como les mencioné, por la soledad, por la pobreza en la que se encontraba sumido, ¿verdad? Y bueno, eso sería todo el análisis de este poema. Espero les ayude, les sirva. Y bueno, me despido. Gracias por su atención. Que tengan buenas noches.